Que Dios nos bendiga. Gracias al Señor podemos estar dando esta transmisión, siempre teniendo compañerismo a través de la palabra del Señor. Amén. Así que esperamos que el Señor en su gran misericordia nos pueda bendecir. Les dije en delante, estamos probando un nuevo equipo y la verdad que no le pegamos mucho a lo que es la tecnología en sí, pero creemos que vamos a salir adelante. Bien, un saludo a los hermanos que ya están conectados, a los que me han saludado. También quiero enviar un saludo a los hermanos y hermanas también que trabajan. Hoy día es el Día del Trabajador a nivel mundial, así que Dios les bendiga ricamente. Ya, y estamos el tema que vamos a tocar en esta tarde es yo sé quién es Él. Ya, en este caso Jesucristo. No hay mejor conversación o mejor temática si no es hablar de Jesucristo. Quiero que busque usted por favor en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Ahí vamos a colocar como base ese versículo de Hebreos 13, versículo 8. Amén. Está ahí mi hermana Ruth Tapia, parece que la pilló. Y el hermano Tolosa. Amén. A ver, mira, el hermano me hace un alcance aquí. Pero ahí dice, mira lo que le dice. Ya, ahora sí. A ver, díganme si me veo, si me escuchan. Por favor. El hermano Tolosa me hizo un alcance. Entonces indíquenme por favor si estamos apareciendo. Ya, mi hermana Scarlett. ¿Ya qué dice? A ver. Estoy viejo ya, pues Scarlett. A ver, ¿qué dice? Lo estaba viendo ya. Y el hermano... Sí, dice que se escucha bien. Ya, se escucha y se ve bien. A ver, dígame si me veo. Ya. Ahora sí. Es una lástima entender poco de este asunto. Ya, comencemos, amén. Ya, esperemos que no tengamos interrupción, que el Señor nos ayude. Ya. Fuerte y claro, dice el hermano Luis González Espinosa. Gracias.
Ya, hermano Jorge Díaz dice sí, perfectamente, ya. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga mucho. Ya, ahora sí, comenzamos. Ya vamos a ir cada día aprendiendo más de esta tecnología. La base que vamos a tener en esta tarde va a estar en Hebreos capítulo 13, versículo 8, y damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El nombre de esta temática: yo sé quién es Él. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por la oportunidad preciosa que tú nos concedes de poder una vez más, a través de esta plataforma, Señor, conectarnos con algunos hermanos y tener compañerismo, Señor, alrededor de tu palabra. Señor, quedó establecido que el lugar provisto para una verdadera adoración es cuando nos encontramos en tu palabra. Cuando esta verdad comienza a ser revelada y cuando nuestros corazones comienzan a ser compungidos, nuestros corazones comienzan a ser bendecidos, ahí nos convertimos en verdaderos adoradores, porque tu palabra, Señor, produce eso en nosotros. Amado Dios, por lo tanto, no hay un lugar, Señor, no hay un templo, no hay una sinagoga, no hay un monte, Señor, no hay ningún lugar más indicado que hayas dejado tú como, Señor, el mejor lugar para adorarte, sino que es en tu propia palabra, en tu propia verdad. Bendícenos, Señor. Amado Dios, permite que todo salga bien. Señor, dirige nuestros pensamientos. Solamente yo quiero ser un canal, nada más que un canal por donde fluya esta agua que salta para vida eterna. Señor, glorifícate. Tu palabra dice que jamás volverá vacía, siempre va a cumplir el propósito por la cual esta palabra es predicada. Señor, ayuda a mis hermanos que están en la otra línea, los que están escuchando, y los videos después comienzan a ser multiplicados, Señor. Allí siempre tu Espíritu Santo dirija como dirigió la piedra que dio en la frente, Señor, del gigante Goliat. Que así sea, Padre, bendícenos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Está mi hermano Juan Carlitos Beiza. Que Dios bendiga a mi gran amigo en el Señor de muchos años, compañeros de trabajo y compañeros de milicia. Vamos a hablar entonces en esta tarde acerca de Jesucristo. Si hay algo que me bendijo mucho, fue cuando un gran maestro que yo tuve y veía que yo tenía el gran interés de estudiar la palabra, siempre me vio estudioso en la palabra. Entonces este maestro me dijo: busca a Cristo en todas las Escrituras. Y cuando me da esa bendición y me da esa información, comienzo yo justamente a hacer lo que se me indicaba, y realmente me bendijo ya, y comencé a hacerlo, y eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos al Génesis. En Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, es cuando Dios habla a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Por qué es importante o por qué tengo esa cita? ¿Ya? Vámonos a Gálatas
Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, perdonen la interrupción. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, como que si hablase de muchas, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Lo volveré a repetir. Estoy un poco nervioso. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las. ¿Por qué razón? No nos olvidemos que de Eva, en este caso, nace Caín, que era hijo del diablo, lo explicamos. Ahora es bueno porque hay gente que está recién integrándose. Es bueno. El pecado que sucedió allí en el huerto cuando Eva comió del árbol de la ciencia del bien y el mal fue el sexo. Entonces Eva tuvo relaciones sexuales con Satanás, el diablo. De eso nace Caín. ¿Ya? Después, como Eva le dio de comer, en este caso Eva tuvo relaciones con Adán, ¿ya? Y de ahí es engendrado Abel. Los dos vienen en el mismo vientre, Caín y Abel. ¿Ya? Entonces cuando Dios los llama a terreno, los juzga, ¿ya? A tal grado que los expulsa, ¿ya? Y le da una condena a todo. Le da una condena a Adán, ¿ya? La tierra te va a producir caldos y espinos y abrojos, ¿ya? Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Le da la condena a la mujer, multiplicaré los dolores de tu preñez, y todos los deseos del hombre serán, tú tendrás que concederle todos los deseos al hombre. Y le da la condena a la serpiente. Y cuando le da la condena a la serpiente, ahí es donde le dice, voy a poner una enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, que en este caso la simiente de Satanás, el diablo, era Caín, y la simiente de la mujer. Pero, tenemos que llegar a Gálatas, tenemos que unir la escritura, lo que nos dice Génesis a lo que nos dice. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Usted dirá, pero pastor, ¿por qué no hablará de Abel? O en este caso, recordemos que Caín después mató a Abel, ¿ya? Y nace Set. Entonces, ¿por qué no hablamos de Set? O seguir toda la línea genealógica en este caso. Porque ese mismo día Dios le dice, tú le herirás en el calcañar, y esta simiente, la cual es Cristo, te va a herir en la cabeza. Y eso lo expliqué en un video anterior. Esa es la razón por la cual la palabra que he citado en Génesis, tengo que buscar en las Escrituras y llegar a la comprobación de esa Escritura, y nos llegamos a Gálatas. Gálatas 3:16, donde lo vuelvo a leer. Trato de ser lo más explicativo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Bendito sea Dios. De esa simiente, ¿ya? Es la que tenía que levantarse, o sea, el único que puede derrotar a la simiente del maligno, y lo hará, será Jesucristo. Por eso Él es el gran poderoso en batalla. Hablaba yo en el video anterior. Cuando se cumplió el Salmo 24 lo hablaba. Las puertas del reino estaban cerradas. Y iba Jesús adelante y detrás todos los del Antiguo Testamento cantando un himno. Ábranse puertas eternas, que entrará el Rey de la Gloria. Y de adentro los ángeles respondían, ¿y quién es este Rey de la Gloria?
Y de acá respondían: Jehová el poderoso en batalla. Este es Cristo. Este Cristo que bajó a las profundidades. Amén. Por ejemplo, yo quiero que note usted estas diferencias. El que quedó en la cruz y posteriormente quedó en el sepulcro fue Jesús. Y el que bajó fue el Cristo. Jesús es el nombre con el cual fue empadronado como un judío. Pero Cristo, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Permíteme recordarte lo siguiente. El día en que Jesús les dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Habían varias opiniones al respecto. Varias. Tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista, o eres uno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. Ya, eso era lo que se comentaba en la multitud. En Jerusalén, en Capernaum, en Judea, en Samaria. Los comentarios acerca de Jesús más o menos eran de ese orden. Pero Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Silencio. Hasta que uno de ellos, en este caso Pedro, le responde: tú eres el Cristo. El Cristo, le dice. Cristo significa ungido. Tú eres el ungido. El Hijo del Dios viviente. Frente a esa respuesta de Pedro, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y ahí hay un detalle. Simón no era hijo de Jonás. ¿Pero por qué le dice hijo de Jonás? Ya. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, le dice. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, que lo expliqué también en videos anteriores, que es lo que dice la Iglesia Católica, que sobre Pedro fue edificada la iglesia. No, señor. Ni siquiera sobre Jesús. Ni siquiera sobre Jesús. La iglesia fue edificada en base a la revelación. Cuando Jesús le dice sobre esta roca, le está hablando de la revelación. La iglesia tiene que tener revelación. No inspiración como enseña la teología. La teología dice que uno tiene que tener inspiración del texto, del contexto o de la historia completa. Una inspiración, una luz. No, revelación. No hay otra manera. ¿Por qué revelación? Porque hay misterios. Dios determinó desde que pasó lo que pasó en el huerto de allí con Adán y Eva. Desde ese momento Dios comenzó a trazar todo el plan en base a misterios. Por lo tanto, si el plan de Dios está en base a misterios, usted dirá: pastor, mencióneme uno. La venida de Cristo. O el rapto. Es un misterio. ¿Se da cuenta? Es un misterio. Alabado sea Dios. ¿Alguien sabe? No. Pablo habla de un misterio. Y aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos. Un misterio. Entonces, si las cosas trazadas en el plan de Dios están en misterio, esos misterios tienen que ser revelados. Que es la manera que los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice: más nosotros, dice, hablando de los creyentes, no estamos en tiniebla para que ese día a nosotros nos sorprenda. No somos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Bendito sea Dios. Yo soy un convencido de que algo va a suceder en la vida de los creyentes antes del rapto. Y eso que va a suceder es el plus que le va a dar fe de rapto para los que se van con el Señor.
Dice la Escritura, Jesús lo dijo, como ladrón de noche, dice. Bendito sea Dios. Pero vuelvo a decir lo que Pablo dijo. No estamos en tinieblas, para que aquel día a nosotros nos sorprenda. Somos hijos del día, somos hijos de la luz. Es más, la Biblia dice, nada hará Dios a menos que se lo revele a sus siervos los profetas. Por eso es que es importante poner atención a lo que los profetas dijeron, dicen y siguen diciendo. Porque cuando yo les hablo de que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el espíritu de la profecía es la palabra. El espíritu de la profecía es Cristo. Y Cristo es la palabra. Él no puede irse contra su propia palabra. Dios no puede. Él no puede negarse a sí mismo, él no puede irse contra su propia palabra. Él lo estableció, él estableció un plan y él, téngalo por seguro, él va a cumplir a cabalidad ese plan que él ha trazado de principio a fin. Lo dije el otro día, Dios no puede ser Dios a menos que él conozca el fin desde el principio. Si Dios no conociera el fin desde el principio, él no podría ser Dios. Por eso Él es Dios. Por eso Él es el alfa, Él es el omega. Él es el principio, Él es el fin. El tema de esta noche, yo sé quién es Él. Ya. Entonces te estaba hablando primero de la simiente. ¿De qué simiente estaba hablando? De Cristo Jesús. La única simiente que puede derrotar a Satanás el diablo, y lo hará ya. En Apocalipsis está escrito cuando lo va a derrotar ya para siempre. ¿No es cierto? Está próximo a... Bueno, ya está en escena el falso profeta. Ya. Solamente falta que aparezca el anticristo. Ya en forma visible. Porque el anticristo, para que ustedes sepan, viene cabalgando desde la primera edad. El anticristo se fue cambiando de caballo. Parte con el caballo blanco. Y de ahí se fue el mismo jinete, cambiando de caballo nomás. ¿Ya? Por eso Juan, en una de las epístolas, él escribió unas epístolas, al final, la primera, la segunda y la tercera de Juan, en una de las epístolas, él dice lo siguiente: quiero pues que sepáis que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. ¿Ya? Después de ese espíritu se formó una doctrina. Y después de esa doctrina se va a formar ahora, va a tomar carne, posición. La manifestación, como dice Pablo, del hijo de pecado. Entonces primero partió siendo un espíritu. Ese espíritu tomó forma de doctrina. ¿Ya? Todas esas doctrinas erróneas. ¿Ya? Como el Padre, Hijo, Espíritu Santo, como el bautismo de párvulo, y un montón de doctrinas que fueron agregándole, ¿ya? Que no cuadran con la palabra de Dios. El Hijo eterno de Dios, no puede haber Hijo eterno de Dios. No puede. El Hijo eterno de Dios no puede. Él es Dios. Dios manifestado en tres. Dios ocupando tres oficios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Pero Dios se manifestó, es un solo Dios manifestado en tres. Entonces tenemos a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Él es el mismo de ayer, Jehová, de hoy, Jesucristo, y por los siglos, el Espíritu Santo. Él ocupando siempre las tres manifestaciones. ¿Ya? Espero, por eso siempre les digo, cuando entrego una temática, y todos los que me están escuchando, los que me están viendo, hagan preguntas, porque yo, a través del WhatsApp, yo les mando las cápsulas y les mando las citas bíblicas para que nos podamos entender con la ayuda del Señor. Edificarnos. Le he dicho varias veces en varios videos, no me considero un gran, un maestro, no me considero un hombre
escapo la escritura, lo que les transmito es lo que logro ver a través de la palabra de Dios. Lo que he estudiado por años en la escritura, eso es lo que yo les transmito. O lo que hace cualquier pastor también que se atreve a trazar las escrituras. El otro día les dije, si tienes un pastor que solamente te cuenta testimonio y te cuenta experiencia y cosas de la vida, no es un buen pastor. Él puede tener una vida intachable, una vida, pero... ¿me entiende usted? Pero no es un buen pastor. Un buen pastor es aquel que te toma a ti como oveja y te lleva a pastos delicados. Eso es un buen pastor. Te lleva a aguas corrientes, no aguas detenidas. Eso es un buen pastor. Bendito sea Dios. Ya. Entonces, primero quiero decirte, tal como leímos en Hebreo, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando hablamos, no es una frase cliché, Él es el mismo, no. Cuando nosotros declaramos, confesamos de que Él es el mismo de ayer, estamos también diciendo que el Dios que hizo milagros lo sigue haciendo ahora. Y lo seguirá haciendo. Eso es lo que estamos confesando. Por eso no es un texto que podamos aprendernos de memoria o que podamos poner en un cuadro grabado. No. Es una palabra que tiene que ser vindicada. Vindicada. Les voy a explicar lo que significa una palabra vindicada. Tiempo atrás hice un video donde hablé acerca de la gloria vindicada. Pero les voy a explicar lo que significa una palabra vindicada. Cuando Jesús tenía 30 años, está cumpliendo él su mayoría de edad. De acuerdo a la ley judía, mayoría de edad. Era el mayor, ya era el sustento de la familia, ya él tomó el oficio de su padre que ya había muerto, José, de carpintería. Entonces a los 30 años a él se le permitía salir ya de la casa. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Es más, te diré una cosa. Jesús nunca le dijo madre a María. No hay ningún registro en toda la Biblia en que Jesús le haya dicho madre a María. Es más, hay varios registros donde dicen Jesús está, no sé, sanando enfermos o predicando, y luego los discípulos dicen, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús les decía, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Y al final decía, todos los que hacen la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Alabado sea Dios. Porque María solamente fue un instrumento, tal cual como yo, como cualquier hermano, un instrumento usado en las manos de Dios. Hay 7 edades. Te voy a ponerte un ejemplo. Hay 7 edades. La Iglesia Católica también hizo un registro de las 7 edades, que son dispensaciones. ¿Y a quién colocó como la mensajera de la última edad? A María. Por eso que en el año 1950 ellos tiraron la doctrina de la ascensión de María. O sea, en 1950 María ascendió y está intercediendo por nosotros. Hermano, la Biblia me dice que hay uno solo que bajó del cielo y subió, ¿ya? Y conquistó todo. Y ese es Jesucristo. Así que María, José o todo, esperando la resurrección. Alabado sea Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien. Él es el mismo ayer y por los siglos. Él es la simiente que va a destruir. Por eso te está hablando de simiente. Él también es la palabra. Cuando Dios allá atrás dice hagamos, está la pregunta, ¿con quién estaba Dios cuando dice hagamos? Ese hagamos es Dios expresando su pensamiento. Es Dios.
que expresa su pensamiento. Es como que si yo, siendo un constructor, un maestro, y en voz alta digo, voy a hacer esta ampliación, y lo digo en voz alta. Eso es Dios expresando su pensamiento. Entonces, cuando Dios expresó su pensamiento, vino la palabra hablada. Y esa palabra hablada lo dice Génesis. Usted vea la creación. Todo fue creado por la palabra. Lo único que no fue creado y le falló a Dios fue el hombre. Pero todo lo que usted conoce hasta el día de hoy, todo, las semillas, las plantas, los árboles, los animales, todo lo que existe, el cielo planetario, todo lo que existe fue hecho por la palabra. La lumbrera mayor que es el sol, la lumbrera menor que es la luna, todo fue hecho por la palabra. En 5 días. Al 6º día, Dios hace al hombre y lo hace con sus propias manos. Lo único que fue hecho por la mano de Dios fue el hombre. Y le falló. Y todo lo que fue hecho por la palabra, nunca le ha fallado hasta el día de hoy. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ser formados por la palabra. Renacidos por la palabra. Dice Pedro, de una simiente no corruptible, sino incorruptible, que es la palabra del Dios vivo. La manera de nacer en el reino del Señor es a través de la palabra. Cristo es la palabra. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio dice, yo se los dije el otro día, siempre observen esto, Mateos, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Ellos escribieron lo que vieron, recopilaron como Lucas, recopiló antecedentes y los escribió. Fue más detallista. Pero cuando Juan comienza a escribir el Evangelio según San Juan, él no entra en esos detalles del nacimiento, de Herodes, de los magos, no. Él entra al tiro, como decimos nosotros, a la papa, a la carne al tiro. Él dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese texto de Juan 1, que es muy primordial, los testigos de Jehová lo tienen cambiado. La iglesia adventista lo tiene cambiado. Porque ellos han creado sus propias Biblias. ¿Te das cuenta? Que Dios nos bendiga. Entonces nosotros tenemos versión 1960 por Cosidoro de Reina, por Cipriano Valera. Tenemos nosotros esa escritura, más o menos 1960, 1909, son versiones. Cuidado con las nuevas versiones. Mucho cuidado. Cuidado, son muy peligrosas las nuevas versiones. Mantente con la versión 1960. ¿Ya? Y dice textualmente, lo vuelvo a repetir, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Alabado sea Dios. Que Dios nos bendiga. Ya. Entonces, ya vamos avanzando. ¿Quién es Él? Yo sé quién es Él. Simiente, la simiente verdadera. No podía estar hablando de otra simiente, no podía estar hablando ni de Abraham, ni de Moisés, porque todos fallaron. Todos fallaron. Entonces Dios dijo allá en el principio, yo voy a poner una enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Bendito sea Dios. Y profetiza. En el Génesis es profetizado algo que va a suceder en el fin. Por eso Satanás, el diablo, odia. Yo te voy a decir una cosa. ¿Quién fue el escritor de Génesis? Moisés. ¿Existía Moisés en el Génesis? No. Moisés existió en el Éxodo. Del Éxodo para adelante comenzó a existir Moisés. Entonces, ¿cómo Moisés escribió Génesis? Porque se le fue revelado. Génesis es revelado. El escritor de Génesis es Moisés. Moisés es el escritor de los 5 primeros libros, el Pentateuco que se llama. Él es el escritor de los 5 primeros libros. Pero ¿cómo Moisés logra escribir Génesis? Los orígenes, ¿cómo? A través de la revelación. ¿Te das cuenta? No estando el presente. Lo mismo pasa con con el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación. Antiguamente se le ponía el libro de las revelaciones. Entonces, esos 2 libros son los 2 libros que más odia Satanás el diablo.
¿Por qué? Porque contienen todo el misterio. Contiene el inicio del maligno, contiene la caída del hombre, y Apocalipsis contiene el final, en este caso de Satanás, y el final también de aquellos que van detrás de Satanás. Aunque usted me puede decir a mí, yo no voy detrás de Satanás. Si usted o yo no seguimos la sana doctrina, créeme que vamos en otro camino. No todos los caminos, eso es falso, no todos los caminos te llevan a Dios. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Y Él lo dijo, yo soy el camino. Proverbios capítulo 17, si no me equivoco. Proverbios 17 dice, hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero al final es muerte y perdición. Entonces el hombre trata de trazar hasta el día de hoy. El hombre se traza sus propios caminos. Toma esta escritura, por poner un ejemplo, toma esta escritura y dice, esta es la interpretación. Y se desvían. ¿Por qué la iglesia, hasta el día de hoy ha tomado distintos caminos, distintas doctrinas? Gloria al Señor. Los mismos concilios. Bautizar a los niños parte en el 312, o sea, durante 300 años después de Cristo, la iglesia mantuvo una sola doctrina. En el 312 comienza a cambiar la cosa. Y nosotros, herederos de esas doctrinas falsas, comenzamos a tomar esas doctrinas. Pero es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a la fe original. Bendito sea Dios. Por eso fue necesario que tenía que levantarse y aparecer en escena Malaquías 4:5. Cuando Malaquías 4:5 aparece, Él ordenó todas las cosas. Porque Malaquías 4:5 ya es lo mismo que Apocalipsis 17. Malaquías 4:5 con Apocalipsis 17 es lo mismo. Y la voz del séptimo ángel, cuando Él te comienza a tocar su trompeta, todos los misterios serán consumados. Bendito sea Dios. Entonces había una mezcla, los calvinistas, los arminianos, qué sé yo, distintas mezclas. Entonces había que ordenar el asunto. Entonces tenía que aparecer en la escena Malaquías 4:5, que es la cuarta venida de Elías, que lo expliqué en el video anterior. La cuarta, 5 veces Elías tiene que venir. La cuarta Elías es Malaquías 4:5. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. No está hablando de mi padre en la carne. Mi padre René, que ya descansa en el Señor. No, está hablando de mis padres apostólicos. Volverá el corazón de los hijos. O sea, yo tengo que creer como creyeron mis padres apostólicos. ¿Ya? Y a la vez, lo que estaba en mis padres apostólicos tiene que estar en mí ahora. ¿Y cómo eran mis padres apostólicos? Esos hombres trastornaron al mundo. Por su fe trastornaron al mundo. Bendito sea Dios. Alejandro Magno llegó a decir, entre más los matamos, Constantino, entre más los matamos, más se multiplican. Errantes, vagando, escondiéndose en cavernas. El mundo ni siquiera era merecedor de ellos. A hombres santos, piadosos, que durante años supieron conservar la sana doctrina. Hasta que en los concilios fue torcida la doctrina. Y nosotros lamentablemente recibimos, ya en el año 1860 más o menos, en el siglo XVIII, comienzan a llegar los primeros protestantes aquí a Chile. Pero ya venía manufacturada la doctrina. Ya venía viciada, ya venía con levadura. No traía el pan original. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dentro de la ordenanza tenía que estar allí
en el lugar santo, tenía que estar allí los panes de la propiciación, y esos panes de la propiciación eran panes sin levadura. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Tiene que ver con esto. En el lugar santo, ¿ya? Que tiene que ser con nuestro corazón. Dios lo dijo: yo no habitaré más en casa hecha por mano del hombre, sino que habitaré en el corazón del hombre. Pablo dice: más vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual habita y mora en vosotros. Entonces está hablando de nosotros. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga. Amén. A ver, alineemos esto un poco. Dios habitó en Jesucristo. Dice que en Él habitó toda la plenitud de la deidad. Por eso te digo, Jesucristo era Dios. Porque a Dios le place habitar. Él era invisible. Dios es espíritu. Te lo expliqué el otro día. Cuando Dios nos hizo a nosotros imagen y semejanza de Él, Él nos hizo a nosotros espíritu. Por eso el Adán del capítulo 1 era espíritu. Y en un solo ser estaba varón y varona, en un solo ser, porque eran espíritu. Pero en el capítulo 2, ahí fueron hechos carne. Esa es la diferencia del Adán del capítulo 1 al Adán del capítulo 2. Ya. Entonces Dios le plujo habitar en Jesucristo. Dice que en Él habitó toda la plenitud de la deidad de Cristo. Por eso, me pregunta, porque en este momento no puedo yo, si yo me voy a la cita, nos demoraríamos mucho. ¿Ya? Pero gracias a Dios la tengo aquí, en la testa. En mi testa tengo lo que les estoy explicando. Pero si tú me preguntas o me consultas vía Facebook o vía WhatsApp, ya, yo te doy la respuesta. El otro día la hermana Paloma me hace una pregunta y yo me demoré un par de días, pero le contesté la pregunta. Y si mi hermana está conectada, ella va a confirmar que es así, que es verdad, le contesté. Y así a muchos más que me preguntan, siempre les contesto. Mi hermano Samuel Vallejo, que siempre también nos ve, se conecta de allá de Chillán Viejo. Mi hermano Samuel, hijo de mi pastor Héctor, a quien Dios le bendiga. Hoy día estaba de cumpleaños mi pastor Héctor. Bendiciones grandemente para su siervo, vida y salud junto a su amada esposa. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Entonces estábamos hablando ahora de este Jesucristo, de este Cristo. Dios le place habitar toda la plenitud en Cristo Jesús, toda la deidad. Deidad es Dios. Entonces toda la deidad habitó en Jesucristo. Y dice: me preparaste cuerpo. ¿Ya? Por supuesto, vino un cuerpo, vino en carne. Él vino en carne. Es más, y cuando resucitó en carne. Porque el alma y el espíritu no mueren, pero la carne sí. Por eso cuando le conversaron a Tomás, Tomás significa Dídimo, y Dídimo significa otro como tú. Siempre va a haber en la gente va a haber alguien como tú. O sea, si tú no crees, va a haber alguien que tampoco cree. Si tú crees, va a haber alguien que sí cree. ¿Me entiendes o no? Un Dídimo. Entonces, en la primera aparición de Jesús resucitado, Tomás no estaba. Los discípulos le contaron: Tomás, el maestro estuvo con nosotros. ¿Qué es lo que dijo Tomás? Su espíritu. Habéis visto. Su espíritu. En la segunda reunión, Tomás estaba y Jesús aparece. ¿Qué es lo que hace Jesús con Tomás? Jesús hace una gran misericordia con él. Tomás, tócame, le dice. El espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo ves que yo tengo? ¿Se dan cuenta, amado hermano? Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, habla cómo nosotros vamos a ser resucitados. Y ahí habla que vamos a ser resucitados con cuerpo. Cuerpos glorificados. Es necesario que esto corruptible, cuerpos incorruptibles, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ya. Pero abre paréntesis que hago yo.
Pero Jesucristo ahora le place a Él habitar en nosotros. Por eso también Pedro dice, nosotros siendo participantes de una naturaleza divina, es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas. Y comienza a decir, a esa fe agrégale virtud, a la virtud conocimiento, en fin, para comenzar a elaborar la estatura de un varón perfecto. Se los dije el otro día, la perfección se obtiene aquí, no allá arriba, es aquí la perfección. Allá arriba no entrará nada que tenga tacha, nada, ninguna cosa. Entonces la perfección se obtiene acá. Son 3 fases, se los dije a ustedes. Justificación, santificación y perfección. Bendito sea Dios. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Entonces, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Ya? Él es la simiente de la cual habla Génesis en el capítulo 1. Él es la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ya? Él es la deidad absoluta. Estoy hablando de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Él es el Señor. Te voy a mostrarte un asunto. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Abraham? Y cuando venía Dios para castigar, sígueme en esta línea que te voy a trazar. Venía Dios para castigar a Sodoma y a Gomorra. Abraham estaba debajo de un encinar o debajo de una ramada. Ahí estaba Abraham. Y venían. Y Abraham los ve. ¿Cuántos venían? 3. ¿A quién saludó? A uno. ¿Y cómo le dijo? ¿Cómo lo saludó? Señor. ¿Ya? Señor. Ahora, si me acompañáis, quiero llevarte a esto. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Captó eso? Le repito. Abraham no saluda a los ángeles, saluda a uno solo. Señor, le dice, no pases de largo, yo te atenderé. Te dije que Abraham es tipo la novia. Mientras los ángeles fueron a enjuiciar a Sodoma y Gomorra, él quedó cenando. Y así va a ser cuando el Señor venga por nosotros, por su novia. Nosotros nos vamos a una boda. Nos vamos a una boda. También les vuelvo a aclarar esto. No quedan 7 años, como muchos hablan. Cuando se meten en el terreno de la escatología no quedan 7 años. La semana 70 de Daniel, la que no se cumplió, la número 70, la que no se cumplió, 3 años y medio ya se cumplieron. 6 meses en el ministerio de Juan el Bautista y los 3 años en el ministerio de Cristo Jesús. Ahí ya se cumplieron 3 años y medio. Por lo tanto, lo que quedan son 3 años y medio nomás. Y esos 3 años y medio serán simultáneos. ¿Qué equivale a qué? Mientras la novia está en las bodas del Cordero, acá abajo va a estar la gran tribulación. El anticristo gobernando, amén, persiguiendo a los que no quieren doblegarse a la imagen de la bestia, en fin, pero arriba las bodas del Cordero. Entonces, terminan las bodas del Cordero, ¿ya? Él deja a la novia en el palacio, tal cual como José dejó a su esposa en el palacio y se dio a conocer a sus hermanos. Entonces él deja a la novia allá y él baja con todos sus ejércitos. ¿Ya? ¿A qué? A socorrer a Israel. ¿Y dónde va a estar Israel? Allá en el Valle del Megido. Allá va a estar, arrinconada. ¿Quién la va a tener arrinconada? Las naciones del mundo. ¿Y por qué van a tener a Israel arrinconado? En este momento, actualmente, Israel es el único país que no tiene deuda externa. Y con esto del coronavirus,
Toda la economía se desplomó. Y esto va a hacer que todos los países vuelvan a endeudarse. ¿A quién se van a endeudar? A la élite que dirige todo esto. Hay una élite que dirige todo esto. Esa élite fue la que tiró el coronavirus. ¿Ya? Para encerrarnos nosotros, para debilitarnos, para debilitar la iglesia. Bendito sea Dios. Para que no nos juntemos. Obra de Satanás el diablo. Todo esto obra de Satanás el diablo. Porque el fin se está acercando. Él sabe que le queda poco tiempo. Por eso Él no quiere irse solo al infierno, te quiere llevar a ti también. Porque Él sabe ya su final. Que Dios nos bendiga. Te voy a mostrarte una cita bíblica, no te la voy a... Pero yo sé que te voy a acordar de esto. El día que Jesús fue a Gadara, uno de los evangelios dicen que aparecieron 2 demonios, o sea, 2 endemoniados, otros dicen que apareció uno. Voy a hablar del uno. Dice que había un hombre que no se podía sostener, no habían grillos, no habían cadenas que lo pudieran sujetar. Así dice la Biblia. Hasta que llegó Jesús allí. ¿Quiénes hablaron? Los demonios. No habló el gadareno, los demonios. Porque los demonios, hermanos, ya que estamos hablando de esto, yo sé quién es Él. Los demonios lo conocen. Si esto es lo más triste de esta historia en esta noche. La tristeza más grande de esta historia, que los que debieran de conocerlo no lo conocen. Todos los que se dicen ser creyentes, lamentablemente no todos lo conocen. Por algo Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará. A Dios hay que conocerle. Y la única manera de conocerle es a través de la palabra. Él dijo, mi palabra es la que da testimonio de mí. Mi palabra dice quién soy yo. Bendito sea Dios. Por eso cuando tú te duermes en el culto, en el momento de la palabra, eres un hereje. Eres un irresponsable. No tienes temor de Dios. Cuando a ti en el culto solamente te encantan las alabanzas, las oportunidades, los avisos, y eso solamente te llama la atención, y descuidas la palabra, tú no eres un creyente, no eres un creyente. Pero si tú esperas con ansia que Dios te hable, esperas con ansia el momento de la palabra, y con reverencia, y no te mueves, y estás allí atento, escuchando, tú eres un verdadero creyente porque quieres conocer la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad también. Y esa verdad está plasmada en esta escritura. Y soy la vida. ¿Qué te parece? Dios nos bendiga. Entonces, te estaba hablando. Los demonios comenzaron a hablar. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios hablando. Los demonios lo conocieron. Sabían quién era Él. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Ya? En eso había un hato de cerdo. ¿Ya? Permítenos, le dice. Porque también como que intuían de que Jesús iba a liberar al gadareno. Y el gadareno tenía legiones dentro de sí. Legiones. Bendito sea Dios. Entonces Jesús los autoriza. Y van a dar al hato eso. En definitiva se ahogaron igual. Se ahogaron igual. Porque dice que cayeron los cerdos, me imagino, se trastornaron, se volvieron locos y cayeron por un despeñadero y cayeron al mar. Bendito sea Dios. Y aquí va una buena enseñanza. Si alguna vez te toca reprender a un demonio, mándalo directo para allá, al mar, a las profundidades. Mándalo directo. No lo reprendas porque va a quedar vagando por ahí. ¿Ya? Esto no es ficción lo que te estoy hablando, porque yo he combatido con demonios. Sé lo que te hablo. He tenido guerras espirituales tremendas. Entonces sé lo que te hablo. Entonces cuando te enfrentas a un demonio, hace muchos años atrás aquí, en el Paico, una joven de 18 años se sacaba la ropa y salía a caminar desnudo por la calle. Y voy yo en aquel entonces mi hermano Juan Vera, mi hermana Gina, mi hermano, el otro hermano Vera, que no me acuerdo. La estamos ungiendo y comienza el demonio a hablarnos. Y uno de los Vera huyó, raudamente, huyó. Bendito sea Dios. No fue capaz.
Dios nos bendiga. Y no digo esto como para humillar al hermano. No, no lo digo. Sino que te cuento esta experiencia, te la cuento para focalizar de que nosotros tenemos, Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Alabado sea Dios. Allá en Nacimiento, aquellos hermanos que me están viendo, por eso lo digo frente a la pantalla, aquellos hermanos que me están viendo. Ya, y cuando yo fui pastor en Nacimiento, y llega este chico, uno de los cisternas, se me olvidan los nombres, soy muy malo con los nombres, hasta se me olvida cómo me llamo yo, pero llega uno de estos chicos de los cisternas, llega con un espíritu de endemoniado, bendito sea Dios, y era agresivo, ya, yo tenía hermanos corpulentos, gruesos allá, pero los tiraba por allá, gloria al Señor, y entra por la iglesia, ¿ya? Y entra con la boca abierta así para morderme, me iba a morder la nariz, yo creo. Y yo le dije, suéltelo. Y me decía los hermanos, mi pastor, lo va a morder, lo va a atacar, suéltelo, suéltelo. Le coloco la mano, ¡tá! Y se viene al suelo. Después lo llevé a la oficina. En la oficina el demonio comenzó a profetizarle a algunos hermanos que estaban ahí. ¿Qué venís tú si te conozco? Estaban ahí. Bueno, cuento corto, fue liberado. Se convierte ese muchacho y se convierte toda la familia. Bendito sea Dios. Experiencia de muchos. Los demonios conocen la unción. Alabado sea Dios. Dios nos bendiga. Amén. Lo importante es como un video que escuché de un pastor, pero hace poco lo escuché de mi querido pastor Darwin Montesino, que esperamos que el Señor lo restaura luego, pero él en una de las explicaciones dijo lo mismo de este video. Él es el rey, Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. ¿Lo conoces? No sé, yo creo que ustedes han escuchado ese video, que es muy precioso, muy inspirado. Alabado sea el Señor. ¿Qué importancia es para nosotros ahora conocerla? Entonces, ordenemos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Ya? Él es la simiente, la original, la que va a destruir a Satanás, la que habla Génesis y es comprobada con Gálatas. Él es la simiente. Él es el logo, Él es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Él es el Señor. Por eso Abraham, Señor. Y lo comprobamos con Apocalipsis. Y lo vuelvo a leer en Apocalipsis. Yo soy el alfa, soy el primero y soy el omega. Soy el principio y soy el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Cuando se usa la palabra Todopoderoso significa que no existe nadie más. Eso es lo que te quiero explicar. Por eso, amado hermano, no son tres dioses. Sácate de la cabeza eso, no son tres dioses. Dios Padre, esto es lo que dicen los rituales. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Me están hablando de tres dioses? No, Señor. Es un solo Dios manifestado en tres. Y allá arriba hay un solo trono. Un solo trono. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ya? Ya. Jesús a los 30 años. Delante está explicando esto, pero lo dejé ahí inconcluso. Jesús a los 30 años. Deja el hogar y se dedica al ministerio. Acuérdate que el primer milagro que él lo hizo fue en las bodas de Canaán. ¿Qué es lo que pasó en las bodas de Canaán? Faltó el vino. Y ellos, como familia judía, habían sido invitados a esa fiesta, a esa boda. ¿Ya? ¿Qué hizo María? Como instrumento, porque María siempre fue instrumento. ¿Qué hizo María? Ellos eran invitados. La familia de Jesús, la familia de María, eran invitados a esa boda. Y faltó el vino. ¿Y qué hizo María? Fue donde él. Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No le dice que tienes conmigo, madre. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora.
Y a pesar de esa respuesta fuerte de parte de Jesús hacia María, igual María, como instrumento, no se te olvide esa parte, como instrumento en las manos de Dios, les dice, haced todo lo que Él os dijere. ¿Ya? Bendito sea Dios. Dios nos bendiga. Y todos los judíos afuera tenían tinajas con agua. ¿Por qué tenían tinajas con agua? ¿Por qué habían 6? Es una predicación que podemos hacer más adelante. ¿Por qué habían 6 tinajas? Pero en todos los lugares judíos habían tinajas con agua. Porque los judíos tenían por costumbre que cada vez que llegaban a la casa, está lo mismo que está pasando ahora con esta cuestión del coronavirus, llegamos a la casa y tenemos que lavarnos las manos. Entonces los judíos tenían por costumbre ya tener tinajas con agua y lavarse las manos antes de entrar a la casa. Era parte de las costumbres judaicas. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús dijo, llenad esas tinajas de agua. Cuando fueron llenadas, el Señor las convirtió en vino. Trajeron al cateador, al maestresala. Le dieron de aprobar y dijo, todo hombre al principio sirve el mejor vino y al final, cuando ya la persona está más ebria, ocupan del peor. Pero ahora dijo, he visto que se ha reservado el mejor vino para el final. Y dime si eso no es profético. Porque viene una gloria, ya la primera gloria ya vino ahí en Pentecostés. Dice que actuaban como ebrio, allí cayó el Espíritu Santo en calidad de vino, en calidad de fuego. El Espíritu Santo tiene muchos símbolos, aceite, viento, vino, fuego. Todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces cayó vino ese día porque actuaban como ebrio, eran las 10 de la mañana y los demás criticaron. Los espíritus críticos siempre los espíritus críticos están en la iglesia. ¿Ven a alguien danzando? ¿Será de Dios? ¿Será el Señor? ¿Ven a alguien hablando en lengua? ¿Será? Como no le entiende, ¿será de Dios? Siempre están los espíritus críticos, siempre. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga. Entonces siempre van espíritus. Entonces ahí habían espíritus críticos que dijeron, son las 10 de la mañana y esto ya está en ebrio. ¿Ya? Y ahí Pablo se para y explica lo que pasó. O sea, Pedro. Dios nos bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. Pero vino un vino mejor. Dios ha reservado un vino mejor para este tiempo. Por eso, hermano, escúchame. Nos tienen arrinconados, nos tienen encerrados, no nos permiten hacer reuniones. ¿Ya? La élite se está moviendo, está tomando el control del mundo. Están implementando el chip ya. Si estamos a minutos del final, hermanos. Entonces están implementando el chip. Bill Gates, que es uno de los grandes que dirige este asunto, dueño de la OMS, ya, dueño de la ONU. Bendito sea Dios. Esos magnates, David Rockefeller y todo eso, ya están listos, están ordenando todo, están preparando todo el camino para que aparezca el anticristo. Y listo, el camino está pavimentado. El Papa con sus mensajes falsos. Todo está siendo pavimentado para la aparición del anticristo. Pero Dios también tiene sus planes. Planes para mí y para ti. Tiene un vino, reservado un vino. Tiene una gloria postrera que será mayor que la primera. Alabado sea Dios. Por eso, instrúyete, agarra esta palabra. Conócelo. Conócelo. Él es el mismo. De ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no se muda. Él no es un mutante. Él es Dios. Por eso la teología de pronto, para tratar de explicar cosas que no pueden explicar, la teología se enreda sola. Tratan de explicar cosas que no pueden explicar. Cristo ha estado presente desde el principio. Desde el principio. El que conversó con Abraham era Cristo. Yo los otros días se los leí. Vaya usted, Melquisedec era Cristo. Era Cristo. Y Jesús se los dijo a los discípulos. Abraham se gozó cuando vio mi día. Y tomaron piedra ahí los judíos y le dijeron, aún no tienes ni 50 años y dices que viste a nuestro padre Abraham. Y Jesús le estaba contando la verdad. Pues. Si Abraham se gozó, él fue a prepararle una tortilla. Estaba contento, se quedó cenando. Porque era Cristo, pues, hermano. Bendito sea Dios. ¿Con quién peleó Jacob? ¿No se lo dije el otro día? Con Dios. Con Dios. Y Dios lo bendijo. Cristo siempre presente, hermanos.
¿Quién era el cuarto personaje allí en el foso de los leones? ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Cuando el rey enfurecido mandó a calentar 7 veces el horno. Alabado sea Dios. Enfurecido, hermanos, iracundo. Odiaba a Sadrás, Mesach y Abednego. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que solamente las ataduras se quemaron. Pero ellos ni su ropa olían a humo. Pero lo más extraordinario, que cuando fueron a ver el horno, ya, la Biblia dice, ¿no fueron 3? Pregunta el rey. ¿No fueron 3 los que echaron? Sí, le dicen. Sí, mi rey, 3. ¿Y por qué yo veo un cuarto personaje? Cristo, por hermano. Cristo. Bendito sea Dios. Él es el mismo de ayer. Por eso como base tengo ese texto para el tema de esta tarde. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que Dios nos bendiga. Amén. Ya. Jesús con la mujer samaritana. Sígueme en esta línea. Capítulo 4 de Juan. Ahí se provoca un diálogo. Jesús con la mujer samaritana. ¿Ya? El tema del agua, del pozo y todo el asunto. ¿Ya? Vamos a ir rápido en esa parte. Y ahí cae discernimiento. ¿En qué momento? Hasta ahí la conversación iba súper bien, pero en un momento cayó discernimiento. ¿En qué momento cayó discernimiento? Cuando Jesús le dice, ve a buscarme a tu marido. No tengo, le dice. Y ahí Jesús le dice, 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Discernimiento. Eso es algo que el diablo no puede hacer. El diablo puede imitar cualquiera. Es más, te preparo para esto, yo te preparo para esto. Dice la Biblia que el anticristo primero se va a sentar en el templo como Dios y se va a hacer pasar por Dios. Segundo, dice que va a aparecer con grandes prodigios y milagros. ¿Me estás escuchando? ¿Ya? Va a aparecer con prodigios y milagros. Entonces muchas cosas él puede hacer, pero no puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo Dios. Solo Dios es omnisciente. 3 atributos preciosos que tiene Dios. Omnipotente, que nadie tiene el poder que él tiene. Omnipresente, que le permite a él estar presente en todo lugar. ¿Ya? Y omnisciente. ¿Te das cuenta? De hecho, recibe esta enseñanza. ¿Qué es lo que lo hace a él ser omnipresente? Justamente su omnisciencia. ¿Me captas? Un Dios que todo lo sabe. Cuando tenemos un Dios que todo lo sabe, eso a él le permite usar ese atributo que es omnipresente. Estar en todo lugar. Satanás no puede estar en todo lugar. No puede estar en todo lugar. Por eso él manda demonios. Porque él no puede estar en todo lugar. Dios sí. Dios está en todo lugar. A través del Espíritu Santo. A través de la palabra. Cuando esta palabra deja para ti de ser letra y se convierte en espíritu, tal como Jesús lo dijo, mi palabra es espíritu. Entonces, cuando esta palabra deja de ser letra para ti y se convierte en espíritu, es Dios hablándote directamente a través de una palabra que es espíritu. Pero mientras la Biblia sea letra para ti, ¿ya? ¿Cuántas veces enseñaron una doctrina errónea? Decía, ¿por qué? Porque se tomaban un versículo donde dice, la letra mata. Pero, a ver, ¿de qué letra está hablando? Está hablando de la letra de la ley. ¿Te das cuenta? No está hablando de una escritura que Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Alabado sea Dios. Por eso hubo un vuelco tremendo entre lo que es la ley de la letra a lo que es la ley del espíritu. Yo el otro día te lo dije. Bendito sea Dios. Te lo traté de explicar un poquito. Alabado sea Dios. Entonces hubo discernimiento. ¿Ya? Y como Jesús es el mismo ayer, también hubo discernimiento cuando Dios habló con Abraham y detrás de ella estaba Sara. También te lo expliqué el otro día. Detrás de ella estaba Sara y Sara se rió. Y Dios estaba hablando con Abraham. Y le dice, ¿por qué Sara se rió? Y Sara estaba detrás de la tienda, a las espaldas de él. Ese es Dios, por hermano.
Ese es Dios. Y por eso te explicaba el testimonio del hermano Branham. Hermano Branham, tremendo. El profeta de la última edad. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Alabado sea el Señor. Discernimiento. Algo que el diablo no puede hacer. Por eso, bendice a Dios. Glorifica a Dios cuando tu vida pasa a ser discernida. Glorifica a Dios. No es que Dios quiera avergonzarte. Y si se produce rubor, se produce vergüenza en ti, alaba a Dios. Amén, Señor. Amén. Es la pura verdad. Es Dios diciéndome, amén, Señor. Esta es la pura y santa verdad. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Pero nunca te vayas contra la verdad de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Sígueme en esta línea. Te estoy presentando a Cristo, que es el mismo de ayer y por los siglos. Sígueme en esta línea. Jesús se encuentra con los leprosos, así como se encontró con el gadareno. Jesús se encuentra con la samaritana. También Jesús se encuentra con los 10 leprosos. 10 leprosos. Así dice la Biblia. La lepra es una enfermedad terrible, hermanos. Eran de partida, un leproso era, digamos, puesto apartado del pueblo, de partida. Eran discriminados, por decirlo de alguna manera. Entonces, además de eso, era una enfermedad muy dolorosa, porque se desprendían las carnes. Entonces quedaba vivo ahí el asunto. De repente nosotros nos pasamos a llevar, nos raspamos y nos dura el dolor un par de minutos, un par de horas. Bendito sea Dios. Entonces se desprendían las carnes en la lepra. ¿Ya? Se desprendía esta parte y quedaban los orificios nasales a la vista. ¿Ya? Era maloliento un leproso. En fin, eran varias cosas tremendas que le sucedían a un leproso. Eran 10 leprosos. Jesús, te voy a contarte esto. Te iba a hablar en delante de la palabra vindicar y se me pasó, pero ahora te lo voy a contar. Cuando Jesús cumple 30 años, ¿qué es lo que hace? Va al templo. Bendito sea Dios. ¿Qué pasa allí? Le pasan el rollo para que él lo leyera. Era parte de la tradición. Le pasan el rollo. ¿Y qué es lo que hacen? Lee el rollo de Isaías capítulo 61. Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí para dar libertad, para sanar a los oprimidos, en fin. ¿Ya? Entonces él da lectura a Isaías 61, que espero que tú lo leas, cierra el rollo y dice esto es palabra vindicada, y dice esto: hoy se cumple esta palabra delante de vosotros. La mayoría quedó, pero plop, quedaron colgados. Es un nazareno, hijo del carpintero. ¿Acaso no es María y José? En fin. Y él estaba diciendo: hoy se cumple esta palabra. Una palabra vindicada. Alabado sea Dios. Amado hermano, lo que estás viendo en este momento, lo que tú estás viendo, es palabra que está siendo vindicada. Eso es. Eso es. Gloria al Señor. Por eso Dios. Pablo estuvo muchos años preso. De hecho, los últimos años de su carrera fueron preso en una cárcel en Roma. Muchos años. Pero Pablo dijo: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y Pablo seguía escribiendo cartas y mandándolas a Galacia, a Filipo, a Colosa, a Efesio. Seguía. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hicieron con esto? ¿Ya? Nos encerraron en las casas, no podemos hacer reuniones. Bendito sea Dios. Pero tenemos esto, la plataforma. La plataforma. Y Dios bendiga a los que están conectados. ¿Ya? Porque ustedes perfectamente pueden estar escuchando o viendo una película, qué sé yo, el último estreno, qué sé yo, viendo cualquier cosa. Pero están aquí, escuchando parte de la palabra. Y Dios bendiga a todos los pastores que se están atreviendo a alimentar al pueblo a través de estos mensajes. Bendito sea Dios. Porque hasta en eso yo escucho mucho, hermano. Leo y escucho mucho. Porque hasta en eso tenemos que tener cuidado.
Hasta en eso tenemos que tener cuidado. Hoy día estaba leyendo un hermano de Viña del Mar, de Gómez Carreño, que pertenece al tabernáculo, me mandó un video de uno que se proclama el profeta de la última edad. Bendito sea Dios. Es un africano, no sé de qué país será, ¿ya? Y se declara como el profeta. En fin, cuidado. Mi hermano Silvestre, por ejemplo, siempre él en las noches tiene tiempo ahí y escucha videos y me los manda y me dice qué opina de esto mi pastor, y yo le mando la opinión que yo tengo al respecto. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Bien, estamos en el tema de los leprosos. Jesús los limpia. Y de acuerdo a la ley y tradición judaica, ¿ya? De acuerdo a eso, es que los leprosos tenían que presentarse ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo examinaba y el sumo sacerdote le daba el visto bueno para que entraran otra vez y se integraran a la comunidad. Se integraran al pueblo, entraran a la ciudad, ¿ya? Y entraran y se fueran con su familia. Entonces el sacerdote lo examinaba de que realmente estaban sanos de su lepra. Esa era la tradición. Entonces Jesús, como él vino a cumplir la ley, ¿ya? Y la cumplió, porque no hubo ninguno que cumpliera la ley, más Jesús lo hizo. Entonces Jesús, de acuerdo a la ley, les dijo, ahora váyanse, porque los limpió de la lepra, ahora váyanse y preséntense ante el sacerdote. Y partieron los 10. Pero uno volvió. Cuando yo he escuchado este mensaje, ¿ya? Yo respeto las interpretaciones, pero tengamos cuidado a veces, tengamos mucho cuidado, ¿ya? Porque hay interpretaciones de pronto muy superficiales y otras que son mucho más profundas. A mí me gustan las profundas, ¿ya? Hay interpretaciones donde dicen de que uno fue agradecido, ese uno que volvió, y que los otros 9 fueron mal agradecidos. Esa es una de las interpretaciones, que parece como lógica, como que parece muy aceptable. Yo te diré una cosa, bendito sea Dios. Ese que volvió, reconoció que Jesús era el sumo sacerdote. Porque la orden que Jesús le dijo, vayan y preséntense ante el sumo sacerdote. Entonces, no se trata de que los otros 9 eran mal agradecidos. Se trata de que los otros 9 no vieron lo que ese uno vio. Ese uno, el que volvió, fue y reconoció que Jesús era el sumo sacerdote. Por lo tanto, le obedeció a la voz de Dios. Obedeció a la voz de Jesús, y Jesús es Dios. Jesús le dijo, vayan y preséntense ante el sumo sacerdote. Entonces los otros 9, apegados al estricto rigor de la letra, apegados al estricto rigor de las órdenes, de los estatutos y de los preceptos, fueron a presentarse ante el sumo sacerdote. Pero ese uno, con una revelación distinta, por eso te digo, el evangelio es por revelación. La palabra es por revelación, los misterios tienen que ser revelados. Entonces ese uno volvió y se presentó ¿donde quién? Donde el verdadero. Según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. ¿Te das cuenta? Dios nos bendiga, amado hermano. Qué lindo es esta parte, hermano. ¿Qué nos debe de transmitir eso? Fuertemente. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Saber que tenemos uno que realmente es el sumo sacerdote. Se lo expliqué el otro día, que subió no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y santificó los cielos mismos, y nos abrió un camino vivo, para poder llegar al mismísimo lugar santísimo. Por eso Pedro dice, ahora vosotros sois real sacerdocio. Cuando usa la palabra real sacerdocio, está indicando que el otro sacerdocio, el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Aarón, ya el sacerdocio de los levitas, no fue el real. Dios tenía en sus planes levantar en este tiempo un verdadero y real sacerdocio, que somos nosotros.
Ahora pues vosotros sois real sacerdocio, un pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes, una nación santa. Y usted dijo, pero pastor, a ver, una nación santa, usted dijo que Dios lidiaba solamente con Israel como una nación. Es que nosotros somos conciudadanos de los santos, nosotros tenemos una ciudad. ¿Te das cuenta? Si yo te dijera que yo no soy chileno, tampoco soy alemán, tampoco soy armenio, argentino, menos. Porque del día que el Señor me consideró para ser su hijo, yo soy conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios y heredero y coheredero juntamente con Cristo. Todo lo que te estoy mencionando está escrito, todo eso. Que gracias al Señor yo lo tengo aquí. Gracias al Señor. Que Dios nos bendiga. Por eso dice, más vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y quiénes son? Nosotros, pues hermano. Si nosotros estábamos en las tinieblas, nosotros estábamos en Egipto, en el mundo, y fuimos llamados, rescatados por este Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendito sea Dios. Amén. Dios nos bendiga. Entonces te acabo de explicar o trazar una línea con los leprosos. ¿Ya? Te acabo de explicar ahora Jesús con la mujer samaritana. Vamos a esto. Jesús y el ciego Bartimeo. Jesús va pasando. Él había sanado a muchos enfermos. Sanó a muchos enfermos. Iba pasando. Y de pronto comienza a escuchar un grito. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús ya había pasado. Ya había pasado. Si Bartimeo no da ese grito, no hubiera habido solución para él. Jesús ya había pasado. Pero le gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús escuchó ese grito. Porque yo me imagino que todos allí, lisiados, paralíticos, ciegos, todos le gritaban. Pero el grito de Bartimeo es lo que le llamó la atención a Jesús. Fue el grito. Hijo de David. Porque Jesús aquí en la tierra tenía que cumplir en su ministerio, 3 fases. Siempre te hablo de eso, 3 fases. Igual que nosotros. No, igual que nosotros. Justificación, santificación, perfección. Jesús tenía que cumplir 3, en su ministerio completo, 3 fases. Que es hijo de hombre, profeta, hijo de Dios, y cuando él dijo hijo de Dios le costó la cruz. Cuando él declaró que tenía deidad, eso le costó la cruz. Es hijo de David. Y hijo de David todavía no se cumple. Imagínense, Bartimeo se lo gritó, hace 2000 años atrás se lo gritó, y todavía no se cumple. Porque en la Biblia, en el orden bíblico, dice que al final de los tiempos, en el milenio, el hijo de David se sentará en el trono de David. Y gobernaremos aquí por 1000 años. Por lo tanto, eso que le gritó Bartimeo todavía no se cumple. Pero era el grito correcto. Era la manera más correcta que Bartimeo usó. Por esa razón, yo quiero que me siga bien, por favor, en esta parte. Por esa razón, cuando Jesús se devuelve, lo manda a buscar, lo llevan, es evidente, hermanos, la ceguera, la enfermedad de la ceguera es evidente. Los que hemos estado frente a cualquier ciego, es evidente. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo? Si es evidente lo que él tenía.
Pero Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Le está en el fondo diciendo, tú en tu condición ves más que todos los que están aquí al lado mío. Porque el Bartimeo ya estaba viendo prácticamente el futuro reino de Dios. Y ya te lo dije, algo que todavía no se cumple, pero se va a cumplir. Bendito sea Dios. Porque el grito fue el correcto. Jesús, hijo de... Él podía haber gritado, Jesús, oye carpintero, oye nazareno, oye rey de los judíos, ten misericordia de mí. No, le gritó, hijo de David. Si tú lees Mateo 1:1, dice, esta es la genealogía de Jesús. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué menciona a los dos? Qué linda la escritura, hermanos. Mateo capítulo 1, versículo 1. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y menciona a los dos. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Hijo de David por patriarcado. Perdón, por reinado. Hijo de Abraham por patriarcado. Por linaje. Por la descendencia. Por simiente, simiente. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga. Entonces Bartimeo le dice que recobre. O sea, él había visto antes que recobre la vista. Y Jesús lo sanó. Pero él, estando ciego, veía más que los demás. Dios nos bendiga, hermano. Por eso es que es importante cuando tú logras ver a Dios en esta palabra, ver a Dios en el misterio, no a ese Jesús del pesebre, no a Jesús de los milagros y no a Jesús al de la cruz. Pablo dijo, yo predico al Cristo y al resucitado. Avanza, hermano, avanza. Deja de mirar al Cristo del pesebre. Deja de mirar al Cristo de los milagros. Hay gente que lo busca a Él por el pan y los peces. O sea, si el Señor me sana, te sirvo. Si el Señor me da esto, me responde en esto, te sirvo. Estáis perdiendo el tiempo. Estáis perdiendo el tiempo. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Todo lo contrario, sírvele y Él te sanará. Sírvele y Él te responderá. Porque al que pide se le da, al que golpea se le abrirá. Clámame a mí en tu angustia, dice Dios, y yo te responderé. De mí tiene que, yo soy el necesitado. Yo tengo que acudir a Él. Bendito sea Dios. No confundamos el asunto. No lo mezclemos. Que Dios nos bendiga. ¿Ya? ¿Te gustó la historia de Bartimeo? Sígueme en esta línea. Cuando Jesús tenía un amigo, con esto vamos a terminar. Tenía Jesús unos amigos en Betania. Marta, María y Lázaro. Desde el momento que Lázaro se enferma, le mandan a avisar a Jesús. Tu amigo al que amas está enfermo. Jesús les dice, yo le sanaré. Eso léalo en San Juan 11. Lea todo el capítulo y se da cuenta que yo estoy más o menos dando casi textualmente lo que sucedió ese día. O lo que sucede en ese pasaje. Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, pasó 4 días. Al 4.º día llega. Ya había muerto. Es más, Jesús con los discípulos, Jesús supo cuando Lázaro murió. No estaba cerca, pero Jesús supo. Y no supo porque alguien se lo dijo. No, Jesús les dijo, Lázaro duerme, le dijo a sus discípulos. Y los discípulos pensaron, estará hablando del dormitar del reposo, del dormitar del sueño. No, había muerto. Pero voy a ir a despertarle. Es más, Jesús le dice, no, Lázaro murió. Pero yo voy a ir a despertarle. Y ahí los discípulos dijeron, permítenos dormir como Lázaro, porque también queremos vivir la experiencia de la resurrección. En fin, todo eso.
Bendito sea Dios. Bien. Llega Jesús, ya lo conversamos un tiempo atrás, conversa con la iglesia, que es Marta, ¿ya? Y Marta no creía. Y después conversa con la novia, y con la novia va al sepulcro, que es María, y frente a la novia se produjo la resurrección, y eso ya se lo expliqué ya. La novia va a estar presente en la resurrección, en el rapto. La iglesia no. La iglesia no va a tener ni idea. La iglesia no va a tener ni idea. La iglesia va a seguir jugando a ser iglesia. Le gusta jugar iglesia. Hablo para los que caminan por tradición, caminan por costumbre, caminan porque está ya mecanizado caminar. Por eso camina. Pero la novia no. La novia camina por devoción, camina por fe, camina con pasión, camina porque necesita ese aire espiritual, necesita esa vida en el espíritu. Por eso la novia camina. Bendito sea Dios. Por eso busca, ora, teme, lee la palabra, le canta al Señor en plenas aflicciones, adora a Dios, los cultos los vive, los vibra. Esa es la novia. La iglesia no, pues es ritualista la iglesia, es fría. Puede estar pasando lo que esté pasando, no se le mueve pero ni siquiera una pestaña. Bendito sea a la iglesia. Pero la novia no, la novia la goza entera, por hermano. Es distinto. Entonces la resurrección se produce delante de la María, que es tipo de la novia. Pero aparece allí uno de los versículos más cortos. Jesús lloró. Y esa es la interpretación que quiero en esta noche darte. ¿Qué es lo que dijeron ahí? Mirad cómo le amaba. Cuando vieron que Jesús lloró, dijeron, mirad cómo le amaba. Yo te diré una cosa. Es imposible que Jesús haya llorado por alguien que él iba a devolverlo a la vida. Es imposible. Jesús no lloró por Lázaro, hermano. Jesús no lloró por Lázaro, tampoco lloró por María. Tampoco lloró por Marta o por los que estaban allí presentes. Jesús tenía que ser justo, porque Él es Dios. Y Él tenía que ser justo. Entonces, si Él se subió arriba de una montaña y miró a Jerusalén y dijo estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido juntar como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no me has querido oír? Te he mandado los profetas y los has matado. Y Jesús lloró por Jerusalén, lloró por los judíos. Era necesario que también Él llorara por nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces usted dirá, pastor, ¿por qué lloró? ¿Qué es lo que te dije? ¿Cuántos días se demoró? 4 días. Y en la cuarta edad de la iglesia, en la edad de Tiatira, la edad de Tiatira duró 924, casi 1000 años duró la edad de Tiatira. Bendito sea Dios. Está la edad de Éfeso, está la edad de Esmirna, está la edad de Pérgamo y está la edad de Tiatira. Y en la edad de Tiatira, ¿qué pasó en la edad de Tiatira? Ahí prácticamente casi aniquilan a todos los creyentes. Y entonces cuando Jesús lloró por Lázaro, lloró por una iglesia que iban a perseguir y que iban a matar. Pero Dios siempre se reservó un renuevo. Dios siempre se reservó un remanente. Bendito sea Dios. Por eso en la edad de Tiatira, en la cuarta edad de Tiatira, por eso se demoró 4 días, Él llora. Pero Él llora por la iglesia. En justicia. Si lloró por los judíos, tenía que llorar por nosotros también. ¿Me entiendes? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él lloró por nosotros. No por Lázaro, si lo iba a resucitar, ¿para qué llorar por él? ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Es todo lo contrario. Con esa resurrección Él les llevaba consuelo y felicidad a toda la gente. Felicidad a María, felicidad a Marta, felicidad a los que conocían esa familia. Él no lloró por esa familia. Él lloró por la iglesia, porque en la cuarta edad, por eso se demoró 4 días, en la cuarta edad la iglesia casi es exterminada y se reservó un remanente. Se reservó. Por eso, la quinta edad, ¿a quién Dios levanta en la quinta edad? A Lutero. ¿Y cómo lo levanta? Por fe. Lutero, el que se levanta, esto es por fe. El justo vivirá por la fe. Y vuelve otra vez la iglesia a resurgir.
Después viene Wesley y llama a santidad. Y cuando Wesley llama a santidad, se provocan los grandes avivamientos hasta que Chile fue bendecido en el año 1909 por el mensaje de Wesley, porque Wesley llamó a la santidad. Bendito sea Dios. Pero después de la edad de Filadelfia, que es la edad de Wesley, una de las mejores iglesias de Filadelfia, ya si tú lees la edad de Filadelfia, una de las mejores iglesias porque alcanzaron santidad, pero venía una séptima edad, que es la edad de la Odisea. Y en la edad de la Odisea, Dios levanta un profeta. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, amado hermano. Alabado sea el Señor. Este es Jesucristo. A través de toda la historia, desde el Génesis en adelante, hasta Apocalipsis. Este es Jesucristo. A este tienes que conocer. Te pregunto yo, ¿lo conoces? Porque a este tienes que conocer. Él es el mismo de ayer. Él es el alfa y el omega. Él es la roca inamovible. Bendito sea Dios. Pablo está hablando. Y está hablando algo del Antiguo Testamento. Dice, en Moisés, en la nube todos fueron bautizados. Dice. Bendito sea Dios. Y comienza a hablar Pablo lo sucedido con el pueblo de Israel. Que Dios nos bendiga. Alabado sea Dios. Pero luego dice, y había una roca, dice. La misma roca que Moisés hirió. Moisés debía haberle hablado, Dios le dijo, háblale. Pero Moisés la golpeó. Bendito sea Dios. Y dice Pablo, y esa roca que lo seguía era Cristo. Porque el pueblo de Israel se movía, allá iba la roca. El pueblo se movía por este otro lado, allá iba la roca, y esa roca es Cristo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el cordón de grana que usó Rahab la ramera. Bendito sea Dios, para descolgar a los espías. Alabado sea Dios. Cuando la ramera hizo eso y descolgó el cordón de grana por donde bajaron los espías, bendito sea Dios, Dios no le cumplió, Dios le cumplió. Rahab la ramera dijo, cuando vengas y ataques a Jericó, salva a mi familia. Y Dios le salvó a la familia. Y si tú lees la Biblia, Rahab la ramera pertenece a la genealogía por donde vino Cristo. Bendito sea Dios. Por eso me hierve a veces cuando juzgan. Jesús lo dijo, les dijo a los religiosos, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Conoces tú los misterios de Dios? ¿Conoces tú los planes de Dios? No, nunca juzgues. Bendito sea Dios. Esa ramera, la Rahab, la que prendía la luz roja, la que escondió a los espías, pasó a ser parte de la historia. Está en Hebreos capítulo 11. Está Rahab, la ramera. Que Dios nos bendiga, amado hermano. Este es Jesús. Amén. Salomón en el libro de los Cantares de los Cantares, él dijo, colóquenme 10.000 y yo sabré distinguirlo. Yo sabré quién es él. Bendito sea Dios. En el mismo Cantar de los Cantares, él dice, hablando, la tsunamita hablando, ya, pero la tsunamita es tipo de la novia. Dice, mi amado es blanco y rubio, así dice, mi amado es blanco y rubio, sus cabellos son crespos y negros como el cuervo. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es rubio o negro? Bendito sea Dios. Lo que pasa es que solamente Dios es el único que puede cubrir todas tus expectativas. Por eso la tsunamita escribe de esa manera. Por eso lo dice. Dice así, mi amado es blanco y rubio, y sus cabellos son negros y crespos como el cuervo, dice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es rubio o es negro? Pero cuando hay una correcta interpretación, que es la que te estoy dando con la ayuda del Espíritu Santo, Dios es el único que puede cubrir toda tu expectativa. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, amado hermano. Amén. ¿Lo conoces? Yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Bartimeo le dijo, tú eres el Hijo de David. Aleluya. El leproso volvió y se dio cuenta que él era el real sacerdote. Bendito sea Dios. Jesús lloró y lloró por nosotros. Lloró por la iglesia.
haciendo justicia, porque si Él lloró por Jerusalén, tenía que llorar por nosotros, porque Dios es justo. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, amado hermano. Amén. Aleluya. Así que, gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor. Hoy, de varios videos, pero hoy, vaya que me sentí inspirado, me dan ganas de pararme de la silla para seguir predicándoles a ustedes. ¿Ya? Y gracias a Dios por todos los que están conectados. Bendiciones. ¿Ya? Amén. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias por toda tu bondad, Señor. Gracias por los que están conectados. Gracias por los que han escuchado tu palabra, Señor. Oh Dios, qué hermoso hablar de ti, Señor. Verdaderamente, Señor, no hay libros que pudiera, Señor, soportar todo lo que realmente tú eres. Señor, no hay poesía que pudiera describir tu belleza. No hay un dibujo que pudiera, Señor, plasmar tu grandeza, Señor. No hay nada, Dios mío. Tú eres más sublime que los cielos. Tú eres eterno. Eres Adonai, eres Shaddai, eres Yahvé, eres Jireh, eres Nisa, eres Rafa. Eres el Dios Todopoderoso. Eres el mismo. Eres el Alfa y el Omega. Eres la roca inamovible. Eres la piedra desechada. Eres la piedra que cortó la imagen allí en el capítulo de Daniel. Eres la mano que escribió allí Mené, Mené, Tekel, Upharsin. Eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Eres el principio de la creación. Eres la luz del mundo. Eres el Santo de Israel. Eres la rosa de Sarot. Eres el lirio de los valles. Aleluya. Eres la estrella resplandeciente. Cuando todas desaparecen, tú sigues estando allí. Eres el lucero de la mañana. Ese eres tú, mi Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Eres mi Redentor. Eres mi Salvador. Eres mi sanador. Eres mi Dios. Eres mi aliento. Eres mi aire. Eres mi vida. Eres todo, Señor. Eres mi verdad. Te adoramos por eso, Señor. Te glorificamos tu nombre. Señor, haz que esta palabra, tú eres la palabra viva, Señor. Eres el espíritu de esta profecía. Señor, te rogamos, Padre, que esta palabra penetre tan fuerte en los corazones de los que escucharán estos videos, de los que ya están escuchando y de los que seguirán escuchando este video. Gracias, Padre. Gracias por toda tu bondad. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amado hermano, que Dios les bendiga. A ver si logro. Me voy a acercar un poco. Ya, mi hermana Emita, mi hermana Rosita, amén. Santo, santa, eso es, linda escritura. Jesucristo, amén. Fernando Elgueta, gracias, mi Dios, por tan linda enseñanza, amén. Hijo, Dios te bendiga. Alabado sea Dios, mi hermano Luis González Pinoza, amén, mi Señor. Mi hermana Scarlett, bendita tu poder, por esa palabra. Señor, yo te conozco, amén. Mira, si yo fuera bueno para cantar, ¿sabes que te cantaría ese himno? Señor, yo te conozco. Cuando tú cruzas el éter de la eternidad. Amén. Un himno muy precioso, no me acuerdo el número, pero dice, Señor, yo te conozco. Que así sea, amén. Otra escritura más, mi hermana Aida Estudilla, Ibacaya, amén. Dios te bendiga, hermana Aida. Compártelo con tu esposo, con tu familia. Gloria al Señor. Y a todos los que están conectados, bendiciones. Yo después reviso mi celular y a todos les mando un me gusta. Y como les digo, si hay preguntas y puedo respondérselas, yo se las voy a responder. Pero espero que en esta tarde esta palabra los haya bendecido. Amén. Nos estamos viendo. Un shalom para todos. La paz de Dios repose en sus corazones. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Ya? Que Dios bendiga a los hermanos que están enfermos. Mi hermano Samuel, mi hermana Fortunata, mi hermana Rosita, mi hermano Mario Erazo, mi hermana Estrella, ya, siempre orando por ellos, mi hermano Carlos allá en Maipú. Que Dios bendiga a mi hermano Carlos Garrido, ya, en su misericordia, cuidándose. Dios bendiga a todos los enfermos y Dios bendiga también a todos los que están en los hospitales. En fin, Dios tenga piedad. Estamos al final de todo, hermanos. Al final, levanta tu cabeza. Erguidos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanta tu cabeza. Aleluya. Que tu redención se acerca. Así que te animo a ser fiel al Señor. Bendiciones.
La paz de Dios sea en ustedes. Nos estaremos viendo. A lo mejor el domingo tiramos un video. Les aviso con anticipación y el domingo tiramos un video. Amén. Nos vamos a desconectar.